Movimiento por la Paz. Movimiento por la Paz se funda en 1983. Este movimiento lleva más de 30 años trabajando por la paz. Más de 3 décadas en las cuales ha estado en 36 países. Ha desarrollado cientos de proyectos y a lo largo de los cuales ha ido incorporando nuevos campos de actuación y, en definitiva, nuevos retos por los cuales seguir trabajando. Movimiento por la Paz es una ONG que tiene su surgimiento en España y que a medida que fueron pasando los años fue expandiéndose hasta llegar a algunos países de América Latina, en los cuales se encuentra nuestra nación, Colombia, una nación golpeada por el conflicto armado desde hace muchos años. Y cuando hablamos de ese conflicto, no solo nos referimos a lo sucedido con las FARC, sino también a esos conflictos urbanos con las bandas criminales, entre otros conflictos que llevan a los ciudadanos a una guerra, por ejemplo, dejando a un lado el verdadero significado de paz. Movimiento por la Paz tiene un punto de referencia planteado así, que como sociedades debemos trabajar para que cada uno de nosotros y de nosotras tenga una vida digna. En el Movimiento por la Paz dedicamos todos nuestros esfuerzos a conseguir un mundo más justo para todas las personas. Y para ello nos centramos en las siguientes líneas de trabajo que desarrollamos tanto en España como en 11 países de diferentes continentes. Esos principios son la defensa de los derechos humanos, la prevención de la violencia, migración, educación para la paz y movilización social. Movimiento por la Paz está en Colombia y uno de sus proyectos más interesantes para la nación es garantizar los derechos a las personas más vulnerables. También esos derechos los llaman esos sueños que todo colombiano debe de tener. Por ejemplo, alimentación, donde sabemos que muchos no tienen cómo alimentarse y tienen que buscar en las basuras para poder saldar esa hambre que tienen. Salud, educación, oportunidades profesionales, participación política, seguridad, entre otras cosas. Todos ellos derechos fundamentales establecidos internacionalmente, que las personas de todos los rincones del globo buscan para sí mismas y sus familias como reivindicación legítima para un bienestar compartido. A problemáticas como el abuso sexual, la falta de participación política, las masacres de los líderes sociales son el pan de cada día, y Movimiento por la Paz busca reducir estos índices con diferentes trabajos comunales. Nuestro compromiso con la equidad de género se traduce en el perfil de las personas que conformamos este equipo, las formas sonoras desde las que nos relacionamos y cuidamos, las metodologías aplicadas y las problemáticas a cuya solución contribuimos, las alianzas con organizaciones y movimientos de mujeres y feminicistas desde las que proveemos el respeto del derecho a las mujeres a una vida libre de violencias. En las últimas décadas hemos acompañado a mujeres víctimas de violencia por el conflicto armado, aportando a actualizar y difundir rutas de atención a víctimas de violencia basadas en género, contribuido a la reparación de las mujeres víctimas de violencia a través de su participación en una experiencia piloto de alfabetización de adultas donde se pudieron graduar 37 mujeres, documentando y presentando a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 140 casos de sobrevivientes de violencia sexual, desarrollando campañas y procesos formativos en prevención de BVG, dotado de herramientas de protección y autoprotección a defensoras de derechos humanos. Y de esta manera nos movemos para la paz con las mujeres. Su misión. El Movimiento por la Paz es una organización que aspira a la paz global, donde se asegure el pleno cumplimiento de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad,
y la solidaridad entre las personas y los pueblos. Su visión. El Movimiento por la Paz trabaja desde un enfoque de derechos para promover la cultura de paz a partir de la investigación sobre la paz, la prevención y la actuación ante todo tipo de violencia. Sus valores. Los valores que guían la actuación del movimiento de paz se pueden condensar en los siguientes 6 principios: pacifismo, solidaridad, respeto, independencia, imparcialidad y sobre todo la transparencia. Los temas más fundamentales de los cuales hoy vamos a tratar y queremos dejar una enseñanza sobre lo más importante acerca de cuál es el trabajo de Movimiento de Paz en Colombia se resumen en 2. Primero, la prevención de violencia. Si sobre los derechos humanos se fundamenta el planeta en el que queremos vivir, la violencia representa su principal amenaza y para prevenirla, la alternativa es la cultura de paz. Las sociedades en las que el intercambio y la integración son las principales formas de relación social se convierten en sociedades abiertas con espacio de convivencia transformadores, en los que las personas tienden a capacitarse en pleno desarrollo y así lograr una cultura de paz. Bajo esta perspectiva, el Movimiento de Paz trabaja con una parte atendiendo individual y colectivamente a las víctimas a quienes la violación ejercida ha dejado completamente desprotegidas para seguir su recuperación, como en Colombia, Guatemala y Malí. Por otra parte, en las escuelas y en los espacios públicos, integrando la cultura de paz como medio para prevenir la violencia y consolidar relaciones basadas en el respeto mutuo y el aprendizaje. Por último, con programas de mediación que permiten la resolución de conflictos en barrios e intrafamiliares, facilitando el desarrollo comunitario. Un segundo ítem que es verdaderamente importante a la hora de construcción de esa paz que necesitamos es la educación para la paz. Educar para la paz es proporcionar el desarrollo de habilidades y adquisiciones, de herramientas que permitan a las personas y a los pueblos convivir de forma pacífica, o lo que es lo mismo, vivir sin violencia. Este proceso lleva implícito la asimilación de valores como la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía. Conseguir un modelo de escuela en el que la convivencia pacífica sea una realidad es el objetivo principal de las acciones de la educación para la paz que desarrollamos. Para ello es necesario la participación de toda la comunidad educativa en la puesta en marcha de iniciativas que sirvan para hacer que los centros de enseñanza espacios de convivencia basados en la cultura de paz. Este es el trabajo más interesante del Movimiento por la Paz y el que hay que resaltar. Nacen como una necesidad de acabar con el conflicto colombiano. Movimiento por la Paz busca relacionar los derechos humanos aprovechando el Estado Social de Derecho colombiano, el cual le permite hacer muchas cosas para la contribución de la paz que todos queremos en la nación de Colombia. La paz, la tan anhelada paz en un país golpeado por la guerra desde hace muchos años. En ese país golpeado por esa guerra debemos de saber cuál es el papel de cada profesión dentro del trabajo del postconflicto, cuál es ese papel y cómo se debe contribuir para mejorar, por ejemplo, este país que está envuelto, por ejemplo, en corrupción y en un montón de circunstancias que lo único que hacen es robar las riquezas al país. Entonces, durante el desarrollo de esa profesión, como nosotros contadores públicos, y hay que resaltar algo muy importante, como también egresados o futuros egresados de esta carrera de contaduría pública de la Universidad de San Buenaventura,
Durante ese desarrollo profesional, el contador se ve inmerso en diversas facetas que van desde el sector público y que se va transformando o se va trasladando a ese sector privado, diciendo en ámbitos como lo económico, lo cultural y llegando a ámbitos, por ejemplo, como lo social, que es importante dentro del desempeño de esa profesión de la contaduría pública. El ejercicio de la profesión contable exige, además de esas capacidades intelectuales y habilidades técnicas numéricas, un desarrollo de competentes como por ejemplo el competente de la responsabilidad social o el competente de la responsabilidad empresarial, terminando con ese competente intelectual que tal vez se caracterizan algunos y que es verdaderamente importante dentro del desarrollo de la contabilidad. Cuando hablamos de ese competente o ese compromiso de la responsabilidad social, nos referimos a que el contador público debe ser ese profesional íntegro ante la sociedad, porque es importante también resaltar eso, y es que el contador existe gracias a la sociedad. Si la sociedad no constituye organización, el contador no existiría. Es importante la sociedad. Y en esta transformación hacia ese camino del posconflicto, la sociedad es importante, porque la misma sociedad es la que nos da herramientas para ese trabajo comunal y ese trabajo que va para ese bien común. Entonces, esa responsabilidad social, el contador debe ser una persona íntegra ante la sociedad y desde cualquier punto de vista su trabajo debe evidenciar una función social, no solo en la búsqueda de los beneficios empresariales, sino también ver esa sociedad que lo rodea. También cuando hablamos de ese compromiso empresarial, nos referimos a que el contador debe de realizar de manera adecuada sus labores de acuerdo a lo estipulado por cada empresa y a ese entorno empresarial. Uno, porque es que hay que recordar cuáles son los valores del contador público. Y esos valores están, por ejemplo, la integridad, la responsabilidad, la ética profesional y entre otros que es muy importante resaltar, y creo que es el más importante, y es ese valor que tiene que ver con la transparencia. El contador debe ser una persona transparente. Entonces, cuando hablamos de ese compromiso empresarial, es donde entra a trabajar esa transparencia del contador, esa transparencia que a todo contador debe de caracterizar. Y por último, llega ese compromiso intelectual, y es que el contador se fundamenta en la actuación constante, autónoma y proactiva del aprendizaje continuo, y debe ser el eje central ayudar a la sociedad. El contador público es aquel profesional idóneo con el suficiente dominio teórico y práctico, no solo en los aspectos, por ejemplo, normativos, sino de gestión y planificación de los recursos económicos. Por lo tanto, su relación es directa y su papel es muy importante dentro del posconflicto. Y es relevante porque tanto los inversionistas como, por ejemplo, el Estado, la sociedad e incluso esas personas excombatientes necesitan tener la certeza de que esos recursos que de una u otra manera se están aportando, ejemplo, desde lo social, esos impuestos se están manejando de una manera correcta y no se están yendo por otro lado. Y que el gobierno, dentro de esa gestión pública, lo que lo caracteriza, porque sabemos que el gobierno, entre sus papeles, es administrador de esos recursos públicos, lo está haciendo de una manera correcta. El papel del contador es ese, tratar de que esos recursos sean bien administrados y que, por ejemplo, cuando se habla de estados financieros, esos estados financieros no estén de una manera maquillada, sino que sea de una manera transparente. Y así el contador público y el estudiante bonaventuriano comienza a fortalecerse con el fin de comenzar a transformar esta sociedad.